bueno, se cortó ahí. Como le decía, la bola de edema quiere decir hinchazón, y justamente se inyecta a esta preparación suero, que es el que va a separar aún más las células y va a permitir visualizar bien todas las fibras y el contenido celular. Esta técnica es especial para tejido conjuntivo laxo, se usa especialmente para eso. Sí. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿ven de esta técnica? Esta técnica es distinta. Se usa tinta china. ¿Vieron que no se ve qué? ¿Qué es lo que no ven? Las fluidez de la matriz. Ahí va, no se ven los componentes de la matriz y no se ven todos los tipos celulares. Si ustedes se fijan, no ven otro tipo celular. El único que resalta es aquel que toma la tinta china, que el único que lo hace es el plasmocito. ¿Sí? Entonces, la tinta china permite ver ese patrón cromatínico que se había visto en forma de rueda de carro, ¿verdad? Medio ahí entre comillas, pero sí una célula separada de las otras, ¿verdad? Con un núcleo excéntrico. ¿verdad? Esos son términos que ustedes tienen que empezar a incorporar. ¿Cómo describo cuando el núcleo no está en el centro de la célula? Bueno, es excéntrico, se sale del centro, ¿sí? Y está dirigido hacia uno de los sectores de la célula. La célula no es pareja, vieron que es más afinada en el extremo opuesto donde está el núcleo, y esa disposición de la cromatina es característica de los plasmocitos. ¿sí? Así que acá podrían diagnosticar, aparte de que son células separadas por abundante sustancia intercelular, o también se le puede decir matriz extracelular. Otro error que encontré en las correcciones es que confunden intracelular, extracelular e intercelular. Ojo con eso, hay que leer bien. Intra es adentro. Cuando yo hablo de intracelular, estoy hablando del citosol, ¿sí? Lo que hay, la sustancia que hay dentro de la célula. Intercelular quiere decir entre las células, que es lo mismo que extracelular, que es fuera de las células. ¿sí? En muchas de las correcciones que hice encontré la palabra intracelular como intercelular. O leyeron mal o no lo comprendieron, pero es importante que hagan esa distinción. Bueno, después otra cosa no se puede diagnosticar acá porque no se ven fibras, no se ve nada, solamente se ve el núcleo de estas células que permite diagnosticarlas correctamente. Acuérdense que en los otros casos, en el azul de tiacina, habíamos visto el núcleo excéntrico y redondo. ¿sí? Nada más. Acá puedo hablar con propiedad de que se trata de un plasmocito porque es una técnica especial para ver cromatina. Estas son las células que ustedes tienen en los ejercicios, que también se las dejé acá para que compararan la que apareció en el repartido con la foto real al microscopio electrónico, ¿sí? Donde ustedes podían hacer el reconocimiento de las partes. Acuérdense que había un ejercicio que tiene colocado las partes a las células. Bueno, y acá volvemos a la hematocilina y eosina. ¿Qué estoy viendo a menor aumento? A ver si se acuerdan de cómo empezamos cuando vemos con hematocilina y eosina, un corte. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me permite ver el menor aumento? ¿Esto de acá qué es? ¿Y esto de acá qué es? ¿Y esto de acá qué es? ¿Son los mismos tejidos? A ver, chicos. ¿Son los mismos tejidos este que está acá con este que está acá? ¿O con este que está acá o acá? Y no, digo yo. No, son distintos. ¿Y cómo los veo ubicados a los tejidos? Bien diferenciadas.
A ver. Este es un tejido, acá hay otro, y hay otro también mezclado acá. Entonces, ¿cómo están dispuestos los tejidos? En capas. En capas. ¿En qué tipo de órganos los tejidos están dispuestos en capas? En los órganos huecos. Exactamente. Si bien acá yo no estoy viendo el hueco, porque tomé una extensión de la parte externa de las capas, la capa externa es la que voy a observar, ¿sí? Y no quiero observar epitelio, por eso no me fui hacia la luz, ¿verdad? Estoy viendo conjuntivos. ¿Se dan cuenta por qué está sacada así la foto? ¿Verdad? Me puedo dar cuenta que es un órgano hueco, porque hay capas diferentes de tejidos, ¿sí? Acuérdense que en un órgano macizo hay un tejido, ¿verdad?, que está subdividido, pero que no está dispuesto en capas, ¿sí? En este caso hay varias capas de tejidos, todas parece que estuvieran rodeando algo, ¿sí? Si uno mira el corte, indudablemente que esto sigue para el otro lado. Ahora, como no voy a ver epitelios, no estoy en la luz, estoy en las capas más profundas de ese órgano hueco. Y voy a aumentar esta capa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me permite ver esta capa? ¿Qué me permite ver esta capa? ¿Cómo están? Células juntas. Parecen muy juntas. ¿En todos lados están juntas las células? No. No. Si se tratara de un epitelio, ¿cómo debería observar las células? Si se tratara de un epitelio porque las células están juntas, ¿cómo las debería observar? Ordenado. Más ordenadas. ¿Qué más podría decir para saber que esto no es un epitelio? A pesar de que las veo juntas. ¿No son fibras lo que está de por medio? ¿Eso más chiquita? Exacto, acá hay una matriz extracelular escasa, pero hay una matriz extracelular que separa por todos lados a las células, ¿sí? Y si ustedes se fijan, alrededor de estas células también hay un aro que separa a esta célula de esta, ¿sí? No hay complejos de unión como aquel epitelio que no me podía permitir distinguir dónde empezaba el citoplasma de uno y dónde terminaba el de otro. Acá yo veo bien límites, ¿sí? Si bien no se ven las membranas, porque las membranas no se ven al microscopio óptico, hay límites claros celulares. En un epitelio veíamos núcleos y los límites celulares no los vemos. Y además, las células epiteliales, ¿qué forma tienen? Y tiene cúbica, cilíndrica y plana. Bien, ¿y acá yo veo alguna de esas formas? No. No. Así que ya podría tener otra razón por la cual no es un epitelio, a pesar de que las veo bastante juntas a las células. No las estoy viendo a mayor aumento, por eso tampoco puedo llegar a determinar totalmente. Ahora, si aumento aún más, ¿cómo veo las células? Si las células eran de una capa, eran cúbicas, todas las células de esa capa eran cúbicas. Capaz que la capa superior era plana, o la capa inferior cilíndrica, pero las de esa capa eran todas iguales. ¿Sí? Este es un adiposo, ¿no? Ahí va. Acá estamos en presencia de un tejido. Aparte hay, como es, vasos sanguíneos. Exacto. Acuérdense que los epiteliales son avasculares, no tendría que haber ningún vaso sanguíneo, y aquí se ven cortes de vasos sanguíneos, ¿sí? Acá se ve uno, ¿verdad? Tenemos acá veo una vena que es alargada, ¿sí? Y toda esta matriz extracelular, que si ustedes se fijan, tiene que... ¿Qué tiene esta matriz? Miren aquí, lo que estoy señalando. Vasos sanguíneos. Sí, tiene fibras. Fibras que están dispuestas como en un retículo, son fibras de colágeno de disposición reticular. Y otra de las cosas, todas las células son distintas. Esta célula tiene una forma más grande que esta otra,
¿sí? No son todas exactamente ovaladas, algunas son más aplastadas, ¿sí? Entonces, si bien las células aparentan estar juntas, estas células están separadas, ¿sí? ¿Qué los hace que estén juntas? ¿Por qué aparentan estar, por qué se juntaron tanto, no? Porque aumentó la grasa y la célula creció. Exactamente. El tamaño de esas células es diferente porque cada una de ellas tiene un contenido de triglicéridos distinto. Entonces, esta tiene una cantidad de triglicéridos, esta ni les digo, mire lo que es esta no tiene tantos guardados. Entonces, a medida que van guardando triglicéridos, porque es un tejido de reserva, ¿verdad? Van acercándose aún más una célula con respecto a la otra. Entonces, es un tejido conjuntivo de esos que nos hace dudar, pero hay algo que no nos va a permitir hacer dudar jamás. Las células aparecen ¿de qué color? ¿Qué color tienen las células? Son como amarillentas. Exacto. ¿Y eso qué indica? ¿No era la grasa que contenían? Bien, pero ¿qué pasa con la grasa acá? No se olviden que usamos técnica de hematocilina y eosina. Esta célula está llena de grasa cuando está viva. Cuando practicamos la técnica de hematocilina y eosina, ¿qué le pasa a las grasas? ¿Es que se disuelven como oxidina? Exacto. Se disuelven, ¿se acuerdan? Con el deshidratador, con los alcoholes que deshidratan. Como toda grasa, quiero limpiar grasa, uso un alcohol. ¿Sí? Pásenle a cualquier cosa, a los lentes nomás. ¿Sí? A los lentes que se engrasan todo, le pasan alcohol isopropílico y les quedan limpitos. Enseguida. ¿Sí? O si no, tengo que ponerle agua y jabón. ¿Para qué? Para sacar la grasa. ¿Sí? Los jabones, los alcoholes, son agentes que son solventes que disuelven a las grasas. Bueno, cuando se hace la técnica de hematocilina y eosina, se usan muchos alcoholes. Los primeros son aquellos alcoholes en los que se pasa de 50, 70, 80, 90% de alcohol a la muestra antes de aplicarles, ¿se acuerdan? El aclarante, que era tolueno y silueno. También los dos alcoholes. Entonces, bajo ningún concepto la grasa puede permanecer ahí. ¿Va? Entonces, ¿qué queda en la célula? ¿Qué quedó acá en la célula? ¿Por qué la célula parece blanca, amarillenta? ¿No está vacía? Está vacía. Entonces, ¿el color a qué se debe? ¿Cómo estoy observando esta célula? ¿Cómo? Al hueco que quedó. Bien, ¿y por qué lo veo de ese color? ¿Por qué lo veo blanco? ¿Y por qué no lo tienen? Sí, pero ¿por qué lo veo blanco? ¿Qué está pasando ahí? Puede ser por la luz. Exacto, es un lugar donde no hay nada, entonces la luz lo atraviesa todo y se ve como el campo del microscopio. Cuando ustedes están mirando al microscopio y no ponen nada, van a ver un círculo blanco de este color. Es un blanco, es un tinte medio amarillo porque la luz que se utiliza en el microscopio es amarillenta. ¿Sí? Pero si usaran luz blanca, ahora los microscopios nuevos que usan luz LED y usan luz blanca, esto no se ve tan amarillo, se ve más azulado, ¿verdad? Como el blanco de las luces LED. Es decir, esto es un tema que acá está pasando la luz totalmente, no hay nada. Por eso pasa la luz totalmente y la célula se ve blanca. ¿Sí? Ahora, ¿qué parte no se ve blanca? Los vasos sanguíneos. Bueno, los vasos sanguíneos se ve, la matriz extracelular tampoco se ve, y en la célula, ¿qué es lo que no se ve blanco? Esto que estoy señalando acá. El núcleo. El núcleo. El núcleo se sigue tiñendo de un color más violáceo que el resto de la célula, que es más rosado. ¿Vieron? Todo ese aro alrededor es citoplasma, no es membrana, no se ve la membrana. Todo ese halo alrededor que veo del límite es
¿Por qué no se ve tan violeta el núcleo? Acuérdense, cuanto más violeta sea el núcleo, porque tenía más que. Los núcleos que se ven muy violetas son aquellos que tienen intensa actividad proteica. ¿Y esta tiene alguna actividad proteica, esta célula? No. No, lo que hace es reservar triglicéridos. Es un depósito, una célula de reserva energética, ¿sí? Entonces es una célula que se mantiene con reservas por si falta energía en el organismo, ¿sí? Nosotros los lípidos no los usamos frecuentemente, salvo que obliguemos al cuerpo a usarlos. Porque ¿qué molécula es la que se usa como energético dentro del cuerpo? ¿Los glúcidos? Exacto, los glúceos. Si nosotros no consumimos glúceos, indudablemente vamos a tener que ir a nuestras reservas. Y este es nuestro tejido de reserva, ¿sí? Nuestro tejido de reserva energética es el adiposo. Guarda grasas. Muchos de los glúcidos que nosotros comimos en exceso, la insulina, que es la hormona que regula la cantidad de glucosa que hay en sangre, los transformó en grasa. Hizo un proceso metabólico en que el glúcido se transforma en ácido graso y se guarda como un triglicérido en un adiposito. Por eso cuando comemos muchos glúcidos, excesivamente, más de lo que necesitamos para obtener energía, engordamos. ¿Sí? Porque la insulina transforma a esos glúcidos en lípidos y los guarda en el tejido adiposo. ¿Sí? Durante mucho tiempo esto al ser humano le vino bárbaro, porque pasaba mucho tiempo hambre. Si tenía que cazar a sus alimentos, y a veces podía y otras veces no, porque es un ser dentro de todo débil, piensen en el hombre primitivo, no estoy hablando ahora que sacamos un arma y matamos cualquier cosa, y un marronazo y matamos una vaca, pero antes el ser humano tenía que correr para cazar, para que no lo cacen, para todo, tenía que gastar muchísima energía. Entonces tenía este tejido de reserva, le venía bárbaro porque estaba permanentemente usando. Comía, reservaba y bueno, y por un tiempo lo iba a usar y tenía que volver a generar. Por eso no había obesidad. Pero actualmente que tenemos muy solucionado el tema de conseguir el alimento, ¿sí? Aunque sea poco o mucho, lo que sea, pero conseguimos el alimento, ¿sí? Más fácilmente, no tenemos que gastar energía para conseguir el alimento, entonces se acumula mucha más cantidad de triglicéridos que lo que hacía en la antigüedad. Y por eso los problemas de obesidad que tenemos en la actualidad. ¿Alguien preguntó algo por ahí abajo? No, que te escribieron en el chat. ¿Quién me escribió en el chat? A ver. Por favor, disculpa, ¿se interrumpa? Sí, las subo. Hoy de tarde las convierto y las subo. Creo que les debo todavía la de la clase pasada. Bueno, así que entonces, es un tejido conjuntivo, ¿por qué? Porque las células, si bien no están totalmente separadas, hay matriz extracelular entre ellas, ¿sí? Es un tejido conjuntivo donde predomina ¿qué elemento? ¿Qué elemento que lo forma predomina? Las células. Los triglicéridos. Las células. ¿Qué tejido conjuntivo vimos que predominan las células? ¿Se acuerdan la clasificación que hicimos y el cuadrito que armamos? Es un tejido conjuntivo. Adiposo. ¿Cómo? Adiposo. Adiposo. ¿Es propiamente dicho? ¿Hay continuidad entre la matriz y las células? ¿O ven huecos en el tejido donde Hay huecos, sí. ¿Hay huecos? ¿Cuáles son los huecos? ¿No era lo que rodea a las células? No. Esto es la célula. Esto gordo es la célula. No son huecos. Las células aparecen vacías por un problema de técnica. Si hubiéramos utilizado Sudan 3 o Sudan 4, que es un
una tinción que tiñe lípidos, esto hubiera parecido obtenido. No hubiera parecido vacío como aparece con la técnica de hematocilina y eosina. A ver si tengo por acá la célula. Espera un poquito. Creo que la tengo por acá. A ver, acá. ¿Ven lo que es un adipocito? Un adipocito es una célula ovoide, ¿sí? Con una gran gota de lípido en el medio, que desplaza al núcleo hacia la periferia y al resto del citoplasma con sus organelos también. Como no tiene intensa actividad más que reservar, sus organelos son de mantenimiento de esta célula. Pero no hay intensa síntesis proteica, no hay intensa síntesis de nada. Acá lo único que se hace es guardar triglicéridos, que son un tipo de lípidos energéticos. ¿Sí? Entonces lo que veo con la técnica de hematocilina y eosina, esto acá, esta grasa que estaba aquí, desaparece por la técnica, porque está hecha con alcoholes y se disuelven las grasas con los alcoholes. Entonces, ¿qué queda en la célula que estoy viendo? El espacio que antes ocupaba la gota lipídica. ¿Sí? Y ese halo rosado que se ve alrededor, que parece como el límite, es citoplasma. Es como un anillo de citoplasma. Y en uno de los costados, bien contra el borde, se ve ese núcleo aplanado, ¿tá? Porque esta gota lipídica lo aplastó contra la membrana celular. Pero no es que haya huecos. En este tejido no hay huecos, ¿sí? Hay células vacías por problemas de la técnica, ¿sí? Con un núcleo aplanado, dispuesto contra la membrana, ¿sí? Y una línea rosada que corresponde al resto del citoplasma donde no está la gota lipídica. En este caso, miren qué lindo este preparado. Aquí veo el tejido adiposo, pero acá ¿qué estoy viendo? ¿Qué pasa acá con las células? Miren, acá inclusive casi no tienen esas gotitas de lípido, pero acá empiezan a aparecer muchas gotitas de lípido. ¿Quién sabe la diferencia entre esto y esto? ¿El tipo de grasa que contienen? Exacto. ¿Cómo se le llama a este tipo de grasa en que hay una sola gota lipídica que ocupa casi todo el citoplasma? Blanca. La grasa blanca o unilocular. Unilocular. Tiene un solo compartimento, o sea, una sola gota de lípido. Mientras que si ustedes observan estas células, acá tiene muchas gotitas de lípidos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como grasa parda. Porque si ustedes miren cuando ven la tinción, aparece más rosada que esta parece más blanca, ¿ah? Porque acá las gotitas recién se están acumulando. Cuando se empieza a formar el tejido adiposo, empieza por acá. Esto hay en el bebé, ¿verdad? En los bebés, en los fetitos hay este tipo de grasa. En los adultos no. En los adultos ya todas las gotitas se fusionaron y quedaron adipocitos uniloculares. Acá los adipocitos son multiloculares. Este corte es extraído de un feto. Por eso vemos los dos tejidos simultáneamente, porque se está formando el tejido adiposo adulto. Grasa entonces multilocular, adipocitos multiloculares, con muchas gotitas de grasa. Vieron que el núcleo no es tan aplanado, ni está contra un borde, está en el centro, ¿sí? Y todo el citoplasma está cargado de gotitas que se van llenando a medida que se va alimentando, y que cuando llega un momento que está cada vez más lleno, las gotas empiezan a fusionar y forman una gran gota que después va a ocupar todo el citoplasma. ¿Sí? En la diapositiva que ustedes tenían en el PowerPoint de las células del conjuntivo, estaba una de microscopía electrónica que les muestra, a ver si la tengo por acá, no, creo que no la puse en este PowerPoint, no, pero la tienen en el repartido, una que tiene la evolución de los adipocitos.
¿sí? Tienen células que tienen pequeñas gotitas, donde se ve el núcleo grande, no es excéntrico ni está contra la membrana, al contrario, tiene un núcleo normal, pero que a medida que se va llenando de lípidos, las gotas se van fusionando, y hay una gran célula con 2 gotas fusionándose, y el núcleo cada vez haciéndose más plano y más periférico. ¿Sí? Esa descripción, cuando ustedes hagan la descripción de estos tejidos, la tienen que hacer. Por supuesto, no repitan, si ya hicieron la de la grasa blanca acá hagan la descripción de la grasa parda. Esto ya lo hicieron. Hagan como una especie de secuencia, con las mismas fotos. Bueno, ¿y acá qué pasa? ¿Qué tipo de órgano están observando? Menor aumento. ¿Qué hay acá? ¿Hay algo acá? ¿Me están siguiendo? ¿O hablo sola? O sea, hay luz ahí. Hay luz. Y de acá también hay luz. O sea, y si ustedes miran bien, acá hay una capa, y acá hay otra gran capa, y acá hay una línea más oscurita, que ¿quién será esta que está acá? Esta línea más oscurita que está en el borde de la luz. ¿No será el epitelio? Ahí está el epitelio. Muy bien. ¿Y todo esto será entonces? Conjuntivo. Un conjuntivo. Muy bien. Y acá viene otra capa. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos viendo conjuntivo, entonces nos vamos a centrar en la capa media. ¿Sí? En esa capa media, que no es el epitelio, es un conjuntivo. Y vamos a ver qué características tiene. Le aumento el tamaño, ¿qué me encuentro? Si es un conjuntivo, ¿qué elementos lo forman? La matriz La matriz, ¿de qué color está la matriz acá? está teñida con hematoxilina. No, no es hematocilina. A ver, la matriz, ¿cómo está hecha la matriz de un tejido conjuntivo? Fibras y sustancia fundamental. Muy bien. ¿Qué parte de la matriz acá está muy teñida? Y que vieron que dice abajo en la tinción que tiene. Se llama orceína. Tiñe de un violáceo, pero si ustedes se fijan, es un violáceo con algo medio rosa, medio, en realidad tendría que haber salido más bordó esta tinción. Lo que pasa es que con la cámara que saca la foto no es muy buena. ¿No son fibras? Son las fibras. Entonces, en este conjuntivo, ¿qué estoy viendo? Fibras. Exacto, una predominancia de fibras. ¿Dónde ven las células? Miren, por ejemplo, para distinguir una célula. Miren ese núcleo más rosadito. ¿Vieron que hay algunas partes más rosaditas que otras? Acá veo otro, por acá veo otro. Si aumento lo voy a ver mejor, ¿sí? Algunas partes rosaditas. Acá hay otra, ¿sí? ¿Pero qué hay? ¿Una predominancia de qué? De fibras. De fibras. O sea que estoy ante un tejido conjuntivo propiamente dicho, porque es de matriz, esto todo en continuidad, pero donde hay una predominancia de fibras. Bueno, ¿cómo se clasifican los tejidos conjuntivos con predominancia de fibras? ¿No era por Denso. su urbanización? ¿Cómo, Marcos? No, digo, estaba diciendo que era por su urbanización de las fibras, por eso. Bueno, las fibras tienen que ver. ¿Qué es lo que puedo observar en un tejido conjuntivo con predominancia de fibras? ¿Son siempre iguales las fibras? Son del Pueden mismo ser, Sí, a ver. pueden ser colágenas o elásticas, no puede ser. Exactamente. Bueno, acá viene la técnica de tinción que usamos.
La orceína es una técnica de tinción especial para fibras elásticas. Por eso, todas las fibras que yo estoy viendo teñidas acá son fibras elásticas. ¿Cómo lo sé? Porque usé orceína. Si no, no lo podría saber. ¿Sí? ¿Es un tejido cartilaginoso? ¿Cómo? ¿Es cartilaginoso? No, no es cartilaginoso. No veo huecos, viste que no hay huecos donde están las células. Hay continuidad entre las células y la matriz. Lo que pasa es que hay una predominancia de fibras elásticas, la matriz se ve blanca, la sustancia fundamental se ve blanca, y las células se ven levemente los núcleos teñidos de rosa, pero nada más. No ves huecos donde están las células. Es un tejido conjuntivo, propiamente dicho, elástico. ¿Sí? Se le llama así porque las fibras que predominan son las elásticas. Puede haber alguna colágena, pero acá predominan las fibras elásticas. ¿En qué lugares del cuerpo hay tejidos conjuntivos elásticos? No cartilaginosos elásticos, tejidos conjuntivos propiamente dicho elásticos. ¿Qué característica tendrá que tener ese órgano que tiene este tejido? Que se pueda contraer y eso. como Más el que pulmón. contraer, que se pueda expandir. ¿Verdad? Y después cuando vuelve, cesa la tensión, pueda volver a su tamaño original. ¿Sí? ¿El corazón, por ejemplo? El corazón no exactamente, sí los vasos que salen del corazón. ¿Sí? El corazón, no te olvides que está hecho de músculo. El músculo sí se contrae y hace bombear, pero estos órganos que reciben la sangre recién bombeada tienen que resistir la presión con que se envía la sangre. Entonces las arterias que salen del corazón, como por ejemplo la arteria aorta, la principal arteria del cuerpo, tiene una pared con un conjuntivo elástico. Esto justamente es un corte de pared de aorta, ¿sí? Porque resiste muchísimo la presión, entonces su capa media es un órgano hueco, ¿se acuerdan que tiene 3 capas? La mucosa, la capa media y la capa externa, ¿verdad? La mucosa es de epitelio, y lo que tiene bien desarrollada esta arteria no es su epitelio ni su adventicia, tiene bien desarrollado su capa media, que es conjuntiva elástica, porque es la arteria que recibe la sangre con mayor presión, ¿sí? Recién bombeada del corazón, y la tiene que distribuir a todo el cuerpo. Entonces las presiones que soporta esta arteria son muy grandes. Por eso este tejido tan grueso que casi toda su pared es tejido conjuntivo elástico. Hay otros lugares también donde hay tejido conjuntivo elástico, donde están los bronquios, que también reciben aire a presión, esos también necesitan a veces expandirse, algunas cápsulas de algunos órganos que se expanden, ¿sí? Y este tejido está justamente como tejido de sostén, de resistencia a la expansión. Bueno, aquí tenemos el otro tejido conjuntivo que va, propiamente dicho, que vamos a ver. Esto es un corte de un órgano. El órgano que estamos viendo es el cordón umbilical. Se ve una de las arterias del cordón umbilical. ¿Vieron el tejido elástico alrededor de esta arteria? Y esta es la vena umbilical, un vaso sanguíneo más deformado que las arterias, tienen paredes más delgadas. Y el tejido que vamos a observar es ese tejido de sostén que está englobando a estas 2 arterias que tiene el cordón umbilical y la vena que tiene el cordón umbilical. Y la sostiene y mantiene una conexión entre el embrión, entre el feto y la placenta de la mamá. A menor aumento no podemos decir muchas cosas, sabemos que es un órgano que rodea vasos sanguíneos, no que tiene vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos no están irrigando este tejido. Cuando lo aumentamos empezamos a ver que hay de color celeste, porque es una técnica tricrómica, tiñe de un color las células y de otro color las fibras, se llama tricrómica de Mason esta técnica. Vieron que es como un azul turquesa, ¿sí? Y cuando aumento a mayor potencia el microscopio, veo los núcleos en un color medio rojizo marronado, y las prolongaciones de las células también ese color verde, y más finitas las escasas fibras que puede tener, ¿sí? Si uno ve las fibras que tiene
las células que tiene, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque vieron que tienen prolongaciones, que se conectan unas con otras. Entonces uno puede determinar que lo que hay más en este tejido es la sustancia fundamental, ¿sí? Es lo que hay más. Si uno compara, tengo 6 células y todo lo demás sustancia fundamental y unas poquitas fibras, ¿sí? Este es un tejido predominantemente con sustancia fundamental. Los tejidos que predominan la sustancia fundamental, acuérdense que son los tejidos embrionarios. El tejido mucoso, que es este, y el tejido mesenquimático, que es el otro embrionario. En este caso, como estoy viendo, tejido conjuntivo en el cordón umbilical es el tejido conjuntivo mucoso, uno de los pocos lugares donde queda este tipo de tejido, ¿sí? Células separadas por abundantes matriz extracelular, ¿sí? Las células con prolongaciones que se conectan unas con otras, y escasas fibras y abundante sustancia fundamental. Ese sería el diagnóstico de este tejido. Bueno, nos quedarían los cartilaginosos, que acá tenemos uno. ¿Vieron la diferencia que hay con los otros que hemos visto? Acá aparecen, en la matriz aparecen huecos, ¿sí? Y esto que está acá rodeando esos huecos, que parece una cápsula que rodea, vieron que están como en el mismo lugar, estos son los grupos isógenos, que habíamos visto en la clase pasada. Cuando veo células adentro, ¿cómo se llama la célula de este tejido? ¿Cómo se llama la célula del tejido que tiene una matriz semisólida? Condrocitos. Veo huecos donde estaban los condrocitos y huecos con condrocitos, ¿sí? Que es lo que me permite diagnosticar que este tejido es un tejido conjuntivo, porque están separadas las células por matriz, pero a su vez la matriz es sólida, ¿sí? Las células están metidas dentro de cavidades. Cada cavidad recibe el nombre de condroplasto, ¿sí? Las células condrocitos están metidas dentro de cavidades llamadas condroplastos o lagunas, ¿sí? Y alrededor de la laguna hay un halo más teñido que corresponde a la tinción que se deposita mucho más ahí porque se metió adentro del hueco, ¿sí? El borde queda mucho más teñido porque ahí hay una depresión. Cuando el condroplasto se ve con una célula adentro, esa es la célula que está ahí adentro, es el condrocito, ¿sí? En este caso también puedo ver un tejido en el borde de este cartílago que corresponde al pericondrio. Esta sería la capa condrógena del pericondrio, donde están las células, y esta otra parte, la capa fibrosa, que es la externa del pericondrio. Esas dos cosas nos permiten diagnosticar a un tejido conjuntivo cartilaginoso. Ahora, dentro de los cartilaginosos, ¿cómo me doy cuenta cuál es? Bueno, la matriz homogénea, sin la observación de fibras, es la que me permite saber que este es un conjuntivo hialino, ¿sí? No veo fibras, no porque no existan, las fibras existen, hay fibras colágenas en este tejido, pero tienen el mismo índice de refracción que la sustancia fundamental cuando se tiñen con la hematocilina y eosina. Entonces no me las permite ver en un tejido conjuntivo hialino, ¿sí? Por eso la presencia de una matriz homogénea, lisa, como medio translúcida, ¿verdad? O esmerilada, tiene un aspecto como muy claro, ¿verdad? Y lúcido, es lo que le permite diagnosticar que es hialino. En este caso estoy viendo también las células metidas adentro de huecos. Vieron que hay un límite bien preciso en el hueco, pero este hueco está todo rodeado como en canastos, como si fueran canastitos de fibras. ¿Bien? El color es ese color bordó que yo les decía, es el de la orceína, ¿verdad? Por lo tanto, las fibras, si está teñido con orceína, eso es importante saberlo, para poder diagnosticar. Si lo que yo veo teñido de fibras lo tiñó la orceína, estoy seguro que esas fibras son de qué tipo.
Elásticas. elásticas, porque las colágenas la orseína no las tiñe, ¿sí? Entonces estoy viendo